Buenos días a todos, buenos días a todas. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia a esta rueda de prensa, como siempre hago cada vez que os convocamos. Quiero comenzar esta rueda de prensa felicitando a todos los gitanos y gitanas de nuestro país. Hoy es el día 8, el Día del Pueblo Gitano, y los socialistas pues reconocemos al pueblo gitano y a su cultura como parte de España diversa y solidaria en la que creemos los socialistas. Por tanto, desde aquí felicitar a todos esos gitanos y gitanas de España y en especial a los de nuestra ciudad. Como no puede ser de otra manera, voy a comenzar hablando sobre la visita de nuestro compañero y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Estamos ante un acuerdo histórico. Pedro Sánchez sigue mostrando un gran compromiso por su país, pero en especial por Ceuta. La visita de nuestro presidente del Gobierno ha sido una visita muy productiva, una visita basada en el respeto mutuo, en unos principios de transparencia, en un diálogo permanente y, por supuesto, en la implantación de compromisos y acuerdos que benefician a ambos países. Por una hoja de ruta que marcan 16 elementos. Una hoja de ruta que va a comenzar a trabajar más pronto que tarde para que sea una realidad y, por supuesto, se le dará prioridad a los elementos más importantes que marcan esa hoja de ruta. De los 16 elementos que las componen, hay uno en el que quiero destacar, que es concretamente el punto 3, a lo que viene a decir que nuestra frontera va a ser una aduana comercial. Por tanto, el Gobierno socialista se hace eco de las reivindicaciones históricas de los empresarios ceutíes, acordando con Marruecos una aduana comercial para Ceuta. Ceuta va a ser una frontera europea que normaliza y legaliza las relaciones comerciales con Marruecos. Por tanto, creemos que se acabó el porteo y el bulto y las mercancías entre Ceuta y Marruecos se harán conforme a la ley. Luego quiero volver a destacar, en primer lugar, las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para amortiguar los efectos del impacto en la ciudadanía que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que suponen un respaldo en conjunto de la sociedad y, por supuesto, a la ceutí. Medidas especialmente destinadas a aquellos colectivos más vulnerables y a los sectores económicos más afectados, respondiendo de esta forma a la prioridad política de los y las socialistas, que es para que nadie se quede atrás. Unas medidas encaminadas en abaratar el precio de la electricidad y de los combustibles, en respaldar a los sectores económicos y colectivos más afectados por la actual situación y en proteger el empleo y contribuir al impulso de la actividad económica. Un gobierno con Pedro Sánchez al frente, que ha vuelto a dar la cara por Ceuta, dando un paso al frente y aprobando una batería de medidas para amortiguar los daños y ofreciendo soluciones. Un gobierno que se está enfrentando a la legislatura más complicada de la democracia. Primero comenzó con la pandemia, lo que todavía seguimos luchando para combatirla. Luego fue el volcán, ahora la guerra de Rusia con Ucrania y, sin olvidarnos, la crisis humanitaria que sufrimos en nuestra ciudad el 17 y 18 de mayo. Un gobierno que, en el caso de nuestra ciudad, con nuestro presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha sabido dar respuesta y soluciones a todas las situaciones y crisis de las que venimos padeciendo. Las medidas y ayudas puestas en marcha han venido a amortiguar todos los efectos de la crisis, eso es una realidad. Nosotros hoy nos preguntamos qué hubiese sido si todas estas crisis se hubiesen producido con el Partido Popular en el Gobierno de España, ¿no? La respuesta sería fácil de adivinar. Las soluciones hubiesen sido recortes, pérdida de derechos y más impuestos, tales como sucedió en la anterior crisis. Y bueno, junto a mí comparecen hoy el secretario de Política y Economía y Transición Digital, Ismael Driz, nuestro compañero Ismael Driz, y el secretario de Trabajo, de Economía Social y Trabajo Autónomo, José Simón, a los que ahora mismo les voy a ceder la palabra y comenzará en primer lugar el compañero Ismael Driz. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, como ha dicho el compañero Juan, por vuestra presencia. Yo me voy a centrar en los temas, digamos, más económicos, a los que ha dado entrada Juan. Y si os parece, voy a empezar.
Desde el PSOE de la ciudad de Ceuta queremos poner en valor toda la serie de medidas que se han venido aprobando por el Gobierno de la Nación para hacer frente a las sucesivas crisis que nos hemos visto obligados a sufrir, no solo a nivel local, sino a escala nacional y últimamente internacional, como son la pandemia y la terrible guerra que se está viviendo en Ucrania. Medidas cuyo fin último no es otro que la defensa y la protección de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, así como su tejido productivo, de los efectos negativos provocados por estas sucesivas crisis, como digo. Hace ya 2 años que el Gobierno central lleva gestionando una situación de excepcional gravedad, como es la pandemia, que todavía está presente, no lo olvidemos. Y en ese difícil contexto, cuando ya se vislumbraban los extraordinarios resultados de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos encontramos con un nuevo reto que nos llega del exterior, al que el Gobierno está respondiendo con la máxima empatía, intensidad y premura. Por ello, en primer lugar, y en lo que respecta al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, voy a enumerar las medidas que se han llevado a cabo aquí en Ceuta. A 31 de diciembre de 2021 se han asignado a la ciudad de Ceuta, con cargo a este plan, un total de 20 millones de euros, que han servido para desarrollar políticas públicas vinculadas a la transición verde, la digitalización, la ciencia, la cultura, la protección social, el turismo sostenible, el empleo, la educación y la formación profesional. Concretamente, estos 20 millones de euros se han repartido entre las siguientes políticas públicas que paso a detallar a continuación. Para cultura se han destinado 0,1 millones de euros, para digitalización 1 millón de euros, para la protección social 7 millones de euros, y permitidme que en relación a esta política haga una descripción más detallada. Como digo, en relación a esta política, una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su sensibilidad y solidaridad para con la ciudad de Ceuta, destinando esos 7 millones a los que he hecho referencia a acciones entre las que destacan la economía de los cuidados, a las que van destinados 4 millones de euros, la formación de profesionales sanitarios, la prevención, asistencia y seguimiento para pacientes de cáncer, centros de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual e itinerarios de inclusión social para beneficiar del ingreso mínimo vital, a los que se han destinado 2 millones de euros. Otra medida incluida en las políticas de protección social es la accesibilidad universal a la vivienda. Otro aspecto a resaltar de esos fondos se refiere a las políticas destinadas a la transición verde o ecológica, a la que se han asignado concretamente 9 millones de euros. Aquí hablamos de inversiones relativas a biodiversidad, restauración de ecosistemas, implementación de la normativa de residuos, movilidad sostenible y zonas de bajas emisiones, modernización de infraestructuras deportivas, el Plan MOVES 3, la rehabilitación de edificios públicos y entornos residenciales y, por último, instalación de energías renovables técnicas. Por último, dentro de las medidas que incluyen estos 20 millones de euros, se han destinado 3 millones de euros a una partida tan importante para la ciudad como es el turismo. A lo largo de este año 2022 está previsto que España reciba 2 nuevos pagos correspondientes al plan de recuperación. Uno el primer semestre por importe de 12.000 millones de euros y otro en el segundo por valor de 6.000 millones de euros. Aquí quiero hacer un inciso y recordar que España ha sido el primer país en recibir fondos con cargo a este plan. El primer país de toda la Unión Europea, que fue en el primer semestre del 2021. De estos fondos a los que he hecho referencia, que se van a distribuir a lo largo de 2022 en 2 pagos semestrales, Ceuta recibirá la parte, evidentemente, que le corresponda en función de los criterios de reparto que se aprueban en consenso en las distintas conferencias sectoriales. En segundo lugar, me voy a referir al Plan Nacional de Respuesta al Impacto Económico y Social de la Guerra. Como todos sabemos, que ha sido ya aprobado en Consejo de Ministros. Este plan pretende amortiguar el impacto de la crisis bélica sobre las familias y las empresas de España en general y, por ende, de Ceuta en particular. Como digo, este plan movilizará un total de 16.000 millones de euros. El plan, concretamente, se compone de 5 ejes que incluyen una batería de medidas, entre las que solo voy a destacar las siguientes. Primero, bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de combustible hasta el 30 de junio del presente año, para todos los ciudadanos, no solo para el sector del transporte.
En nuestra ciudad, como sabéis, esta medida beneficiará a más de 41.000 conductores y conductoras. En segundo lugar, la protección del empleo, evitando el despido, con los mecanismos que ya conocemos. En tercer lugar, las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses, es decir, hasta el 30 de junio, tendrán un límite del 2% al objeto de contrarrestar la coyuntura inflacionaria actual. En el caso de nuestra ciudad, esta medida afecta a más de 3.000 familias que viven en casas de alquiler. En cuarto lugar, la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante 3 meses. En el caso de Ceuta, son beneficiarios de esta medida 7.200 personas. En quinto lugar, se va a extender a 600.000 familias el bono social eléctrico, alcanzando la cifra de 1,9 millones en el conjunto de España. En Ceuta, el bono social eléctrico alcanza a más de 1.300 beneficiarios. Por otro lado, además de que el Gobierno está en proceso de elaboración, como sabéis, de un plan estratégico para la ciudad, oyendo las opiniones y aportaciones del tejido empresarial, del tejido social, sindical y, por supuesto, de toda la sociedad civil, las medidas del plan de respuesta al impacto de la guerra, destinadas a apoyar el tejido económico y empresarial, van a beneficiar a un conjunto de 1.295 empresas ceutíes que en la actualidad ya disfrutan de los avales de los créditos ICO. Es evidente que el Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, tiene una apuesta clara y decidida por nuestra ciudad. Simplemente, con los datos que acabo de facilitar, así se demuestra. Pero ahí no queda todo, puesto que el PSOE de Ceuta también lleva realizando desde hace varios años acciones encaminadas a lograr que ningún ceutí se quede atrás en estas situaciones de crisis sobrevenidas. Tenemos claro, y nuestra política económica ahí va encaminada, que para nosotros los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas están por encima de los intereses partidistas, no como hacen otros partidos. También quiero hacer mención a las medidas en materia de transportes incluidas en el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, como son la inyección de más de 1.000 millones de euros al sector, un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo, y el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar a un precio justo. En Ceuta, en lo que respecta a estas medidas, adquiere especial relevancia la bonificación adicional del 80% a la tasa de buques y a la tasa de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la península y nuestra ciudad. No quisiera, por último, dejar de mencionar las medidas adoptadas en materia de energía, que persiguen abaratar el precio final de la luz o del recibo de la luz a hogares y empresas. En ese sentido, como todos sabemos, España, en conjunto con Portugal, ha presentado a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad. Todo ello al objeto de conseguir una reducción aproximada del 50% en el recibo de la luz de familias y empresas. En ese sentido, también en relación a la materia energética, se aprobarán medidas regulatorias para fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro energético. En lo que respecta a nuestra ciudad, en un plazo de 3 años podrá acceder, como el resto de España, a energías renovables, más sostenibles, más seguras y evidentemente más económicas. Y ello gracias al proyecto estratégico de conexión de Ceuta con la península, que supone una importantísima inversión muy superior a las que estamos acostumbrados a ver en Ceuta, de 221 millones de euros que va a acometer el Gobierno de la Nación. En definitiva, una vez más se demuestra, y disculpen que sea reiterativo, que los y las socialistas hemos sabido poner en marcha un escudo social que abarca todas las parcelas para la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, dando soluciones a los problemas derivados del cierre fronterizo, en primer lugar, los problemas derivados de la pandemia, los problemas derivados de los incidentes del 17 y 18 de mayo y, por supuesto, ahora los efectos de la guerra de Ucrania. Y yo también me hago la misma pregunta que se acaba de hacer nuestro secretario general, Juan. ¿Qué hubiera pasado si todas estas crisis a las que he hecho referencia hubieran ocurrido con un gobierno de derechas? Y la respuesta ya la ha dado Juan. Recortes y subida de impuestos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, darle las gracias a nuestro secretario por darnos la oportunidad, en mi caso como secretario de Trabajo,
la oportunidad para hablar de éxitos, que ya puedo decir que son éxitos en materia laboral en nuestra ciudad. Voy a ser breve porque voy a centrarme especialmente en el tema laboral, pero hay dos éxitos que ya se han dado en nuestra ciudad y era muy importante, creo yo, recalcarlo. Uno de los éxitos influyen directamente en nuestra ciudad y se los debemos a los mecanismos de recuperación y resiliencia, ya saben, los fondos europeos. En otras ruedas de prensa pasadas he tenido la oportunidad de adelantarme y anunciar un proyecto muy importante que nos viene de los fondos del mecanismo, los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia, unos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, que además se bifurcaban en dos, ¿verdad? Un programa dedicado a la orientación para colectivos vulnerables, parados de larga duración, y otro que atendía a las ayudas a microempresas en nuestra ciudad. Bueno, tuve esa posibilidad de adelantarme, pero ya una vez ya elaborada toda la gestión, que por cierto tengo que agradecer, como hago siempre, pero aún más con toda esta carga de trabajo que supone, a los funcionarios y funcionarias del Servicio Público de Empleo Estatal, que gracias a su trabajo y su gestión, esto haya sido un éxito. Puedo anunciar ya que las microempresas van a recibir su ayuda, que ha sido un éxito total la convocatoria, que ha habido bastantes más empresas interesadas que ofertas, ojalá hubiéramos podido tener aún más plazas, ¿verdad? Pero que, ya digo, ha sido un éxito en cuanto a demanda se refiere. Ha habido más empresas incluso que plazas de ayuda a microempresas se han ofrecido. Les recuerdo que las ayudas europeas iban encaminadas a ofrecer 5.000 euros a 200 microempresas, a cambio, por supuesto, de una serie de condiciones. Bueno, pues ya digo, ha sido un éxito. Habrá 200 microempresas que recibirán esta subvención de 5.000 euros y a cambio, además, tienen la condición expresa de mantener el empleo durante 6 meses. Nos podemos congratular, yo como director del Servicio Público de Empleo Estatal tengo que congratularme por ello, porque ahora que se han ido fiscalizando estas subvenciones, he podido observar que estas microempresas, que es verdad que la mayoría suelen tener 1 o 2 trabajadores, pero hay muchísimas que tienen más trabajadores a cargo, tienen 5, 6, 7, incluso 9 trabajadores. Recuerden que la convocatoria ponía un límite de 10 trabajadores, entonces estamos hablando de una gran masa salarial, laboral, que tiene garantizado el empleo al menos durante 6 meses. Esa era una de las condiciones. La otra condición era recibir en forma de taller una formación expresa para su transición hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista ambiental, es decir, la transición verde de la que se ha hablado aquí mismo hoy, o transformación digital, ¿no? Hay 100 empresas que van a recibir formación en transición hacia un modelo verde y otras 100 empresas, microempresas de nuestra ciudad, que van a recibir formación en digital. Ya digo, ha sido un éxito. En parte ese éxito se debe al trabajo, sin duda, infatigable de los funcionarios y funcionarias del SEPE, pero también a un gran trabajo de difusión. Se elaboró un díptico, hemos contactado, y yo lo he hecho personalmente, con nuestros agentes sociales, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, los sindicatos también, ustedes, los medios de comunicación, que nos han facilitado la tarea y se lo agradecemos en ese sentido, para que estas microempresas supieran que tienen esa oportunidad de acceder a la ayuda. Incluso me puse en contacto con la directora general de Turismo, porque sabíamos desde el SEPE que uno de los colectivos en cuanto a empresas más afectadas ha sido el de las agencias de viajes, lo sabíamos por los ERTE, y para que intentasen darle la mayor difusión posible. Tal ha sido esa difusión que, ya digo, tenemos la fortuna de que no se pierde ni un euro de fondos europeos en ese sentido. Y les recuerdo que el proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad se bifurca en dos: las ayudas a microempresas, pero también tenemos el programa de orientación para colectivos vulnerables, parados de larga duración, con ese ejercicio tan importante de hacer un itinerario de acompañamiento, de recualificación, de orientación. También ha sido un éxito.
también ha sido un éxito. Había presupuesto para 250 personas paradas de larga duración, demandantes de empleo de nuestra ciudad. Ha sido un éxito, pusimos el tope de un máximo de 50 personas atendidas por entidad, porque queríamos que se distribuyeran y no se monopolizara de alguna manera, por decirlo así, que se distribuyeran entre las entidades de la ciudad. Nos pusimos en contacto con entidades del tercer sector. Finalmente podemos congratularnos porque 6 entidades, entre entidades de formación, entidades del tercer sector, sindicatos, porque también la UGT va a tener la oportunidad de hacer orientación a colectivos vulnerables con este programa de fondo europeo. 6 entidades van a dar orientación a 250 parados y paradas de larga duración en nuestra ciudad. Luego tampoco se perderá ni un solo euro en cuanto a este 1,5 millones, que en el caso de la microempresa era 1 millón de euros, 500.000 para microempresas que recibieran orientación en verde y otras 500.000 para los que recibían orientación en digital. Y en este caso era 1,5 millones de euros, que por supuesto no se pierde ni un solo euro, y se lo agradecemos a todas estas entidades que van a tener esa oportunidad de darle ese acompañamiento a nuestros demandantes de empleo. Finalizo, y tengo que finalizar con otro éxito que es importante recalcar. El éxito clarísimo de la reforma laboral en nuestra ciudad. Si bien es cierto que el éxito ha sido generalizado, porque el secretario de Estado, Joaquín Pérez, el secretario de Estado de Empleo, ya anunció que en este marzo de 2022 más de 500.000 de contratos han sido indefinidos. Hablamos del 30,7% de contratos indefinidos, pero es que resulta que en nuestra ciudad la cifra asciende a 42,8%. Estamos hablando de 12 puntos por encima de la media nacional en contratación indefinida se refiere. Hablamos, por tanto, de que nuestro territorio ha sido casi el protagonista en este sentido de la estabilidad, siendo la segunda región, solo después de Baleares, con mayor contratos indefinidos. Así que podemos decir, sin ánimo además de equivocarnos, porque los datos son rigurosos con ello, que este mes de marzo la ciudad de Ceuta ha sido la ciudad de la estabilidad laboral. La ciudad de Ceuta ha sido la ciudad de la estabilidad laboral y ha demostrado que el acabar con la temporalidad y, sobre todo, que el contrato indefinido esté en nuestra ciudad, ese contrato indefinido ha venido para quedarse, sin duda. Ha habido, sin duda, un cambio en la cultura de la contratación. El secretario de Estado también, Joaquín Pérez, hablaba de que el contrato indefinido deja de ser una especie de excepción extravagante para ir consolidándose como la forma principal de contratación. En ese sentido, Ceuta ha sido un ejemplo clarísimo. Tengan en cuenta que antes de la reforma laboral no se llegaba ni a un 10% de los contratos indefinidos. Ya en febrero pudimos anunciar que el cambio había sido sustancial, con un 25,8% de contratación indefinida, y hoy, en marzo de 2022, tenemos la cifra que le he dado de 42,8%. Y para acabar, una cosa que yo creo que hay que resaltar. Resulta que la contratación indefinida, como ya digo y recalco, ha venido para quedarse, gracias a la reforma laboral, pero además ha llegado a 2 colectivos especialmente vulnerables, tradicionalmente vulnerables en cuanto a la precariedad se refiere. El colectivo de jóvenes y el colectivo de mujeres. Vuelvo a repetir que también los datos a nivel nacional en general han sido buenos, pero es que en el caso de Ceuta han sido buenísimos, dado que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, con la estadística que yo tengo, podemos decir que prácticamente 1 de cada 2 contratos para nuestros jóvenes menores de 25 años han sido indefinidos. Y en el caso de las mujeres hablamos prácticamente de un 39% de contratación indefinida, es decir, 8 puntos por encima de la media nacional. Si bien es cierto que, además, se comentaba que el paro había ascendido en estos meses, los que tradicionalmente no son buenos para el empleo, sí es verdad que a nivel interanual ha habido un descenso de más de 2.000 personas con respecto al mismo mes del año anterior. Así que, lejos de ciertos mensajes agoreros que pensaban que la reforma laboral destruiría empleo en nuestra ciudad, pues no solo no ha destruido empleo, sino que se ha creado empleo, ahí está la diferenciación con respecto al año pasado, y además se crea empleo de calidad, que era lo que Europa nos exigía y con razón. No podíamos ser un modelo de precariedad laboral.
teníamos que ser un modelo de estabilidad y Ceuta ha sido ejemplar en este mes de marzo en ese tema. Y bueno, básicamente, por dar también otro buen dato, los datos del ERTE siguen mensualmente descendiendo, quedan 175 personas en situación de ERTE, 77 son ERTE parciales, luego estamos hablando de que menos de un 5% de las personas que estaban en ERTE en la peor época de la pandemia, donde llegamos a tener más de 3.330 personas en ERTE, pues se han reincorporado a su puesto de trabajo. Y bueno, yo creo que estos datos reflejan que vamos por la buena senda, tanto a nivel económico como a nivel laboral, también en nuestra ciudad de Ceuta. ¿Preguntas? Yo quería hacer una pregunta a Juan. No, el PSOE no se ha... El PSOE no se ha posicionado sobre las palabras de la delegada del Gobierno. Quería saber si el partido tiene algo que decir con respecto a... aunque ella ya se haya justificado y demás. Es evidente que bueno, que las declaraciones de la delegada del Gobierno son unas declaraciones desafortunadas, pero es evidente también, y estamos convencidos de ello, de que bueno, nuestra compañera y delegada del Gobierno lo ha hecho sin ninguna mala intención. Los que conocéis ahora y sabéis que es una persona generosa, una persona humana, y no creo que fuera con ninguna mala intención estas declaraciones. Tengo que decir también que la delegada del Gobierno tiene una carrera intachable política y bueno, creo también que, por supuesto, siempre ha llevado la bandera feminista por delante. Por tanto, yo creo que estas declaraciones, como he dicho antes, son desafortunadas, pero no van con mala intención, y se ha sacado todo de contexto por parte de algunos grupos políticos, yo creo con el único fin de sacar rédito electoral a todo esto. Y dicho esto, decirle a esos grupos políticos que viven del populismo y que se dedican a la demagogia que todo no vale en política por un puñado de votos. Y también tengo que decirle a la formación Caballa, que ayer estuve viendo su rueda de prensa y decía que bueno, que las declaraciones de la delegada del Gobierno eran unas declaraciones que levantar. Mire usted, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle en relación al asunto de ayer. Evidentemente la gran novedad es esa futura implantación de una aduana comercial. ¿Tiene el PSOE local algún dato que podamos llevarnos a la boca en relación a, primero, la frontera, cuándo se podría abrir, y segundo, si existe la posibilidad de que esa aduana comercial esté establecida ya este mismo año? Pues mira, datos no tenemos, porque si le diera alguna fecha estaría engañándole a usted y a todas las personas que nos están viendo hoy. Lo que sí le puedo decir que el Gobierno de España, con nuestro presidente al frente, Pedro Sánchez, sigue comprometido con la ciudad, y así lo hemos visto. Y bueno, le puedo decir que también la reunión que hubo ayer de ambos países, entre España y Marruecos, ha sido una reunión bastante productiva, donde se han sacado un acuerdo con 16 elementos, que lo tengo aquí, tengo aquí los datos, pero lo que usted me pregunta no le puedo dar datos porque ni siquiera lo tenemos nosotros, no sabemos, supongo que será más pronto que tarde, pero no le puedo dar ningún día exactamente. ¿Usted conocía ese detalle al concreto de la aduana comercial? ¿A ustedes se lo habían comunicado anteriormente? Bueno, nosotros en reuniones que tenemos semanalmente con delegación del Gobierno, es verdad que lo hemos tratado en esas reuniones, pero no tenemos la confirmación hasta que se produjo ayer en esa reunión. ¿Y esta frontera comercial, qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras transfronterizas, por ejemplo? ¿Va a seguir existiendo ese modelo o va a cambiar radicalmente? Son datos que ya le digo que hasta ahora mismo no tenemos. Si queréis nos podemos informar y se lo damos en cuanto lo tengamos, pero ahora mismo, como ha sido todo tan reciente y fue toda anoche, esta mañana nos hemos levantado con la noticia, no tenemos todavía esos datos concretos. Lo que sí tenemos es la buena noticia de que bueno, que la integridad de Ceuta y también Melilla está velada por el Gobierno y bueno, que vamos a tener, si Dios quiere, una aduana comercial, que es uno de los requisitos que siempre nos pedían los comerciantes, sobre todo de nuestra ciudad. Bueno, ayer habló Ceuta ya de una serie de proyectos estratégicos, entre comillas, fraudulentos,
y que iban a ser dados a Vigo por parte del gobierno del PP. ¿Qué sabe de esto el PSOE? ¿Y qué le parece que hayan dicho que ustedes, poco menos, que van a ser cómplices de esos proyectos que llevaban al empleo, llevaban a dar beneficio a Ceuta, según Ceuta? Me alegra que me haga esa pregunta porque yo soy partidario que cuando vengo a una rueda de prensa vengo con toda la información y documentado para no hacer ridículo, pero con todo de verdad tengo que, y perdonadme a lo mejor por la expresión, pero creo que ayer la formación Caballa en la rueda de prensa que dio hizo el ridículo. Hizo el ridículo porque, entre otras cosas, no sé quién le ha dicho a ellos que el Partido Socialista va a apoyar esos proyectos. Nosotros en ningún momento hemos salido ni públicamente ni hemos dicho que vamos a apoyar esos proyectos. Porque yo tengo entendido que la carta que la ministra manda a Ceuta es la misma que manda a todas las comunidades autónomas. Y en esa carta en ningún momento pone que esos proyectos van a ser financiados. Lo único que hace es, se le da vía para buscar la financiación, pero luego tendrá que concurrir con los demás proyectos que se han presentado. Por lo tanto, no sé dónde ha sacado esa información. Yo tengo claro que el Partido Socialista, los únicos proyectos que tenemos claro que vamos a apoyar actualmente es una frontera inteligente y la ciudad de FP. Eso sí lo tenemos claro. Lo demás no tenemos claro, no tenemos claro nada. Por tanto, luego tengo que decirle también a uno de los miembros de la formación Caballa, que bueno, que también hacía mención, porque yo estuve viendo esa rueda de prensa y decía que para estar en política hay que tener valores e ideales, ¿no? Yo creo que este señor, el señor Basurco, yo creo que tiene poco que dar ejemplo en este aspecto, ¿no? Va pasando de partido en partido, buscando su interés propio y buscando un puesto de asesor. Por tanto, creo que poco tiene que, de lecciones pocas nos va a dar a nosotros, a los socialistas. Quiero preguntarle precisamente sobre el tema de la aduana comercial. ¿Usted cree que este anuncio cambia el plan estratégico que se está preparando por parte del Gobierno Central para Ceuta? Porque claro, se abre una vía que se estaba mirando, se estaba hablando de más España y más Europa, pero ahora se abre una vía que no sé en qué grado estaba contemplado hasta ahora. Pues mire usted, yo pienso que no tiene por qué cambiar el plan estratégico. El plan estratégico es un modelo que se quiere buscar, donde se le va a dar soluciones a los problemas que tiene nuestra ciudad, y yo creo que esto se le puede sumar también, ¿no? un tanto más positivo para que Ceuta siga avanzando. Y ahí poco más tengo que decirle, pero ya le digo, creemos y consideramos que esto es un punto más positivo para nuestra ciudad, para que Ceuta siga avanzando. Lo que sí tengo que decir, tengo que recalcar, es que estamos ante unos hechos históricos. Estamos ante un presidente del gobierno que ha visitado nuestra ciudad en menos de 2 años 2 veces, un presidente del gobierno que está totalmente volcado con Ceuta y con Melilla también. Por tanto, es de agradecer, aunque a otras formaciones políticas no lo quieran ver, ¿no? Por cierto, ¿podrías comentar algo? Una cosa rápida, y aprovechando que nuestro secretario general ha comentado hasta qué punto el Gobierno de la Nación está volcado con nuestra ciudad de Ceuta, hay algo que quería señalar y se me ha pasado, perdonad, y aprovecho este momento para decirlo. He comentado que este programa de ayuda a microempresas ha sido un éxito total. Tal ha sido el éxito que se han quedado muchas microempresas a las puertas. Eso lo he trasladado a Madrid y desde la Subdirección General de Políticas Activas nos han dado el compromiso expreso de que habrá otra partida de ayuda presupuestaria para esas microempresas, que han sido muchas, que se han quedado a las puertas de recibir esa ayuda de los 5.000 euros. Va a haber una partida presupuestaria, por supuesto, ya no podrán, las que han sido beneficiadas, ya no podrán concurrir a esta, lógicamente. Pero tenemos esa buena noticia del compromiso por parte del Servicio Público de Empleo Estatal a nivel nacional con Ceuta de que haya una nueva partida presupuestaria de ayuda a microempresas. ¿Cuántas empresas se han quedado fuera? No le podría decir un número exacto. Sí que es verdad que en torno a 100. Lo que pasa es que, claro, eso seguramente hubieran ido en aumento conforme se hubiera dado más posibilidad y más plazo, ¿no?, para concurrir. Pero ya digo, estamos hablando de un número bastante considerable de microempresas que se han quedado a las puertas y que son, ya digo, se preocupan tanto por Ceuta desde Madrid, que han tomado buena nota de ello, están muy contentos, de hecho, del éxito,
y se han comprometido a una nueva partida presupuestaria. Esa partida sería, le han dicho, del importe de 1 millón de euros como la actual. Claro, ya cifras no me han dado, Pero luego por las expectativas que tiene precisamente acceder por parte de las microempresas, ¿no? Si usted me dice que aproximadamente hay un centenar, si fueran a 5.000 euros ya estaríamos hablando de medio millón de euros, claro. Claro, sí, claro. El compromiso expreso, por supuesto, no puede ser para... Ya quisieran, no, que hubiese siempre presupuesto para todas y cada una de las microempresas de nuestra ciudad. Pero bueno, yo imagino que si hay un compromiso, pues será una cifra sustancial. Imagino que es una cifra importante que no será desdeñable, seguramente. Todavía no me han dado cifra, bastante tengo con el compromiso de algo que no esperábamos, que es otra nueva partida presupuestaria para las microempresas de nuestra ciudad.